Bien, muy buenas tardes. Hoy me gustaría hablarles un poco sobre la peste negra y los efectos de esta enfermedad en Europa y en Asia en el siglo XIV. De hecho, es algo interesante porque guarda muchos paralelismos con lo que estamos viendo hoy en día con el coronavirus. Entonces, trataremos un poco el aspecto de la peste negra desde tres aspectos o desde tres puntos fundamentales. Número uno, vamos a empezar con el aspecto epidemiológico. Bien, la peste negra, como su nombre lo indica, es esta enfermedad transmitida por una pulga, ¿no? Y un patógeno llamado Yersinia pestis que se introducía, ¿no?, en las ratas o los roedores, particularmente las ratas, y de ahí saltaba al ser humano, ¿no?, y lo infectaba. Algo interesante es que el nombre de peste bubónica tiene tres referencias. Cuando pensamos en la peste bubónica nos referimos a uno de esos aspectos. ¿Cuál de esos aspectos? Número uno, vamos a referirnos al término bubónica o bubón, que es el término con el que se designaba a ciertas heridas subcutáneas que se desarrollaban en los nódulos linfáticos. De hecho, el paciente desarrollaba una especie de supuraciones, ¿no?, estas marcas, ¿no?, una especie de, eh, vamos a decirlo así, una especie de bubones, válgase la expresión, que se desarrollaban a lo largo del cuerpo, particularmente en los nódulos linfáticos. Y el paciente experimentaba estos nódulos linfáticos en su cuerpo, particularmente en las axilas, en el cuello y en, sobre todo, el tórax. Se desarrollaban ahí, de ahí que venga el nombre de bubónicas. El segundo aspecto a considerar es, por ejemplo, la neumónica o neumonía. ¿Por qué neumónica? Porque también había una de las fases de esta enfermedad que atacaba principalmente el sistema pulmonar, es decir, afectaba y provocaba insuficiencia pulmonar. La tercera fase, que es la de la septicemia o septicémica, que afectaba literalmente, como su nombre lo dice, ¿no?, el sistema sanguíneo. Y esto es algo a recalcar importante, porque la enfermedad presenta estas tres características epidemiológicas. Es decir, no solo es mencionar qué es la peste bubónica, sino que dentro de las fases o incubación, estos tres fenómenos pertenecen al proceso de incubación, el virus se mantenía presente en el cuerpo humano desarrollando estos tres aspectos o atacando literalmente tres sistemas diferentes, es decir, atacando primero el sistema nervioso y el sistema muscular. En segundo término, atacaba el sistema respiratorio y en tercer lugar atacaba el sistema cardiovascular. Ese era el efecto que tenía este virus, ¿no?, que ha pasado a la historia como la peste negra o la peste bubónica. De hecho, debido al nombre a que los bubones, ¿no?, o estas erupciones en la piel se caracterizaban por un color muy negro, es decir, también por eso quería decir que el virus ya estaba, digamos, alcanzando el torrente sanguíneo, por tanto se encontraba en la fase septicémica, ¿sí? Entonces, algo interesante es esta parte. Y el periodo de incubación. Muchos piensan que realmente los infectados por la peste negra morían a los 5 días. Realmente ese es un error y es una falacia. La peste negra se caracterizaba por un proceso de incubación, o más bien un periodo de incubación, que se caracterizaba por más o menos entre 5 a 6 semanas, dependiendo a la persona, es decir, la edad de la persona y el tipo de vida que tenía la persona, podía durar más o menos, ¿no? Este virus fue un virus desarrollado en el siglo XIV. Empezó en el siglo XIV realmente, ¿no? ¿Dónde empezó?
Algunos investigadores coinciden en la parte de Yuan, en China, durante el periodo de ocupación mongol. Es decir, ahí es donde tuvo su primer arranque, ¿no? Es decir, en el pleno ocupación mongola se desarrolló este virus, se incubó y de esta parte de China viajó hasta la ciudad de Jaffa, una ciudad en lo que actualmente es Ucrania, llevado por los pueblos nómadas de la estepa de Asia Central, los cuales comerciaban con los navegantes genoveses, y de ahí empezó la transmutación del virus, ¿no? De estos roedores, las ratas, ¿no? Sobre todo porque los pueblos de Asia Central consumían en su dieta alguna especie de roedores como ardillas, castores, incluso ratones, se consumían en las dietas y por tanto de ahí el patógeno mutó. Otra cosa importante es que el patógeno es realmente el nombre que tiene es Yersina o Yersinia pestis. Ese es el nombre verdadero de este patógeno que realmente se introducía en la pulga y de la pulga saltaban los roedores, ¿no? Particularmente las ratas. Y obviamente las ratas, al ser una especie de parásito, ¿no? Un animal que es un parásito realmente, pues bueno, de este puerto de Jaffa, que era un puerto que conectaba lo que es el Mar Negro con el Mar Mediterráneo y la Europa continental, pues bueno, de aquí pasó hacia los navegantes, sobre todo genoveses y venecianos, que lo llevaron por las ciudades como Constantinopla, también por ejemplo Alejandría, lo que actualmente es Egipto, hasta llegar a Mesina, en lo que actualmente es la península itálica en la isla de Sicilia. Y de ahí se introdujo a varias partes o las ciudades más importantes. Hay que recordar que en ese momento Italia no existe como tal, sino que existe el reino o el ducado de Nápoles, existe el milanesado, existen las repúblicas semi-independientes de Génova, Venecia y Florencia. Y esta parte es importante mencionarla porque los genoveses y los venecianos, al ser los navegantes, ¿no?, del Mediterráneo, llevaron esta enfermedad con ellos en sus barcos, ¿no? Y empezó la propagación en la Europa continental como lo conocemos hoy en día. Es algo paradójico, pero pareciera que China e Italia, perdón, siempre han sido el foco rojo en cuanto a la propagación o la diseminación de estas enfermedades, ¿no? Es algo muy interesante. Con el coronavirus pasó algo similar, ¿no? No importa, bueno, es un paralelismo de la historia. Entonces estábamos en esta parte, ¿no? Me interesaría también hablar un poco de la perspectiva de cómo llegó a otras ciudades europeas. Bueno, pues lo interesante de esto es mencionar que a partir de este periodo empezamos a desarrollar algo muy interesante. Como habíamos mencionado, estas tres ciudades, estos tres puertos importantísimos para el comercio, ¿por qué? Porque los tres conectaban con lo que se conocía como la ruta de la seda, que era la ruta obligada, ¿no?, para pasar de Europa a lo que es Asia, ¿no? Fue el punto donde realmente, aparte del comercio, se llevó a cabo la propagación disémica de esta enfermedad. Y fue como logró masacrar, digamos, por así decirlo, a 3/4 de la población del continente europeo, sin contar a Asia y África, que también sufrieron esta plaga. Y está muy interesante porque la plaga viene en Europa desde el siglo VII, desde el siglo VI después de Cristo. Europa no había sufrido plagas, un poco nada más la de Justiniano en el 732, ¿no?, en Constantinopla, pero desde ahí hasta realmente el siglo XIV no había habido plagas similares, ¿no? Es decir, la peste negra va a ser una plaga que va a ser consolidada un nuevo orden mundial, ¿no? Es decir, va a matar a 3/4 de la población existente en esos tres continentes y a su vez va a dar paso al renacimiento. Es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿no? No obstante, a través de esa ruta de la seda y al llegar al puerto de Mesina se expandió a las ciudades europeas, particularmente Génova, Milán en el norte de Italia, Florencia en la Toscana, y de ahí se importó a ciudades como los puertos parisinos, o más bien, perdón, los puertos franceses, realmente, más bien,
Y algo importante también es mencionar que de ahí se expande hacia lo que es el sur de España. Más o menos estamos hablando del año 1348, cuando ya es una pandemia, dicho de otra forma. Es decir, ya de Asia hacia lo que es China, Asia también, y sobre todo la parte del centro de Asia, lo que conocemos como el Cáucaso, esta parte septentrional que conecta Europa con Asia, fue un punto obligado de la ruta de esta enfermedad. Aquí ya estamos hablando de la Europa occidental que se conocía en ese momento, donde se empiezan a sentar las bases de esta enfermedad, y de ahí se va expandiendo a lo que es Inglaterra, o lo que actualmente es el Reino Unido, Inglaterra, un poco también lo que es la parte norte de Europa, o sea, un poco Holanda, también, salvo algunas ciudades alemanas, como también, por ejemplo, Polonia, se quedan inermes en ese sentido, pero también llega, por el otro lado del mundo, llega a lo que es los Balcanes, la región de los Balcanes, en Europa del Este. Ahí también ya ha causado estragos. Es decir, el periodo más agresivo de este virus o de este patógeno fue entre 1348 a 1360, cuando más causó muertes, ¿no? Es decir, es el periodo más álgido en esta, o es el periodo neurálgico de esta enfermedad. No obstante, en 1360 a 1390 todavía hizo estragos, particularmente en la población infantil. Eso es algo muy interesante, es decir, la población infantil sufrió un embate superior en estos momentos por el virus. Eso es algo muy importante considerar. No obstante, la plaga se erradicó poco a poco hasta entrado ya el siglo XV. Es decir, ya casi al final de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. En esta parte me gustaría acotar también que por qué fue tanto la propagación. Es decir, algunas preguntas que he escuchado yo a veces como profesor es, ¿cómo fue posible que este fenómeno pasara, ¿no?, en estos países y se expandiera de una manera tan rápida, ¿no? Bueno, hay que considerar que la Edad Media en Europa es diferente a lo que conocemos hoy en día. Es decir, las reglas higiénicas eran muy diferentes a las de nosotros. De hecho, inclusive bañarse diariamente era considerado o era visto como algo muy malo. Incluso hasta uno podría ser sometido a un juicio por la Santa Inquisición por mantener una higiene diaria, ¿no? Es algo muy interesante. No obstante, esta enfermedad se controló con varias facetas, particularmente tres que quiero destacar. ¿Cuáles fueron? Número uno, la contingencia. Es decir, detectar ciudades que padecían un alto índice de casos y aislarlas. Es decir, los gobiernos se dieron a la tarea de suscribir leyes que prohibían la migración constante de ciudadanos de estos territorios a otros países o a otros reinos. Número dos, la idea del aislamiento y la cuarentena. Es decir, los venecianos y los genoveses son los primeros en adoptar este método que actualmente utilizamos en la medicina. ¿Cuál? Al descubrir que habían sido infectadas ciertas poblaciones por la presencia de barcos extranjeros o nacionales en los puertos, los venecianos y los genoveses deciden decretar una ley que proscribe que los barcos pasen menos de 40 días atracados en el puerto, sin que mercancía o marineros o personal baje de las naves. Es decir, con esto intentan contener este foco o esta cepa de enfermedad, que es una de las maravillas médicas o de cuidados que hoy en día utilizamos. De hecho, nuestra ciudad está pasando por una faceta de ese tipo, ¿no? Y la número tres, y una muy importante, el saneamiento público. Es decir, la creación de canales, la creación particularmente de algo que escaseaba mucho en la Edad Media, que era el saneamiento de aguas públicas y el desvío de desechos.
Es decir, en la Edad Media no existía un concepto de una higiene, pero sobre todo de una salud pública. Este virus nos hizo que pensaran realmente en adoptar sistemas de saneamiento, pero sobre todo de alcantarillado y de distribución de agua potable y de aguas negras. Es una parte muy importante. Estas fueron las tres fases que tuvieron que adoptar los gobiernos europeos para poder contener y hacerle frente a esta enfermedad que literalmente fue conocida en el argot universitario, en el argot de hoy en día, como la muerte negra. De hecho, hay alusiones en la cultura popular y yo recomendaría una película de Ingmar Bergman, que es fundamental para los filósofos existencialistas o para quien se dedique al existencialismo, que es eh, una película de 1957 que se llama El Séptimo Sello. De hecho, está basada en el siglo XIV, justamente un caballero que regresa de pelear de las cruzadas y que, acompañado de su escudero, regresa a reclamar su título y sus tierras. No obstante, la muerte se le aparece, es decir, la muerte negra se le aparece y lo reta a un juego de ajedrez. En lo que dura el juego de ajedrez, ella trata de responder los enigmas de la vida que este sujeto le pregunta, que al final, bueno, termina siendo consumido por la epidemia, ¿no? Pero es una reflexión muy interesante que yo recomendaría en estos días que tenemos aislamiento y cuarentena. Es una película fundamental en la cultura filosófica occidental. No obstante, bueno, me gustaría también hacer hincapié eh, en esta perspectiva de ver los virus, ¿no? Y aprender de ellos. De hecho, esta primera clase decidí dedicarla a explicar el fenómeno de esta enfermedad realmente y ver que realmente no estamos muy lejos de la Edad Media. Otra cuestión que me han preguntado mucho, incluso algunos estudiantes, ha sido el uso de máscaras con, bueno, ciertas características como de picos de aves, ¿no? Sí son reales, sí fueron adaptadas, pero realmente las máscaras se usaban con algunas hierbas de olor, particularmente, y algunas flores como el jazmín y como las rosas, o el perfume de rosas, para poder soportar no tanto una contención de la enfermedad como lo que sería hoy un cubrebocas, sino más bien para evitar los hedores que se desprendían de la enfermedad. ¿Por qué? Porque como mencionábamos en la primera parte, los nódulos linfáticos afectados desarrollaban esta especie de bubones que eran como una especie de secreciones de pus que aparte del dolor tenían un mal olor. Y entonces los médicos medievales trataban a los pacientes de acuerdo con estas máscaras para protegerse a sí mismos, pero sobre todo para soportar el mal olor. Esa era una condición muy importante. Entonces, hay que también mencionar que esta parte de Europa, ¿no?, que estamos hablando, es decir, toda la Europa continental, como la conocemos hoy en día, sufrió el embate de esta enfermedad, a excepción de algunos países, particularmente los nórdicos y particularmente el norte de Alemania y parte de Polonia. ¿Por qué? Las bajas temperaturas de estos países permitieron que las chinches o esta especie de piojos o pulgas que saltaban de las ratas a los seres humanos no sobrevivieran a las condiciones climáticas. Por tanto, en estos territorios hubo menos muertes que comparados, por ejemplo, con Italia, con la Italia meridional, con Francia, con España, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de Sevilla, en lo que actualmente es el sur de España, donde hubo muchas muertes, pero también incluso algunas anécdotas sobre eso, ¿no? Es decir, ahora entramos en la parte más cultural o mitológica de la enfermedad. Los árabes, particularmente los califatos en España, pensaban que la enfermedad era un castigo de Dios, ¿no? Era un castigo de Alá por los pecados, ¿no? Y también que castigaba de manera ejemplar a todos aquellos infieles, ¿no? Esa es una parte muy importante de mencionar, ¿no? No obstante, también, por ejemplo, se crearon movimientos de eso, como el movimiento cultural de los flagelantes, un movimiento cultural que se creó como resultado de aquellos que habían sobrevivido a la enfermedad y que pensaban que esta enfermedad había sido un castigo divino de Dios por los pecados de la humanidad y se dedicaban a una vida pues un poco ascética y un poco una vida, como su nombre lo dice, de flagelación, de penitencia, ¿no? O incluso también otro grupo como los penitenciari, que eran un grupo también que emanó de este pensamiento, que pensaba que las ostentricidades de la iglesia habían contribuido a que Dios castigara a la humanidad con estas plagas, ¿no? Un poco recordando el escenario de las plagas bíblicas de Moisés, ¿no? Esta enfermedad fue muy emblemática para nosotros como latinoamericanos para entender los efectos de hoy en día del coronavirus, ¿no? Realmente nosotros no tuvimos una enfermedad similar hasta la llegada de la epidemia en 1521 con los españoles, en 1519-1521,
que también literalmente a excepción aparte o a excepción o aparte de la peste negra y de la malaria, son las tres enfermedades que han matado más seres humanos en el mundo, ¿no? Desde esa fecha hasta actualmente. Es decir, la peste negra solo es superada por la malaria, que ha matado más gente, ¿no? Pero la peste negra tomó su lugar, ¿no? Es decir, este virus ahora forma parte del imaginario colectivo, inclusive en las representaciones, ¿no? De la cultura popular, ¿no? En las representaciones de lo que hoy en día es la cultura. Y bueno, todavía incluso en el siglo XX hubo algunos brotes. Si bien realmente la enfermedad acabó, como dijimos, en el siglo XV, todavía en el siglo XIX hubo algunos brotes, ¿no? Y finalmente, en 1994, los últimos casos registrados de peste negra se dieron en Perú. A partir de ahí, bueno, no hemos hablado ya de esta enfermedad. Entonces creo que una parte importante es recordar lo que estos virus han hecho a la sociedad y cómo a su vez han sido importantes para entender la configuración del mundo. Es decir, posiblemente este coronavirus nos traiga un cambio social, no solo un cambio epidemiológico, ¿no? Es decir, la peste negra hizo lo mismo. Mató a 3/4 de la población, pero dio paso al renacimiento. Tal vez en el caso de nosotros todavía no podemos concebir una etapa donde podamos recordar qué va a construir más que destruir este coronavirus. Pero realmente esta clase trato de evocarla para tener concientización de lo que debe ser el tratamiento, el cuidado, el aislamiento, pero sobre todo la contención de una enfermedad. Espero les haya gustado esta clase. Y bueno, me despido de ustedes y nos veremos en la siguiente clase. Recuerden mucho, su concentración determina su realidad. Muchas gracias.